Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, don Nogui, ¿cómo le va? Muy bien, doña Pilar, gracias. Vea, don Nogui, como muchos diputados aquí toman todo el tiempo y no le dan chance a usted de contestar, yo he retomado varias de las observaciones que han hecho los diputados y yo le voy a pedir a usted que nos las conteste, ojalá de manera muy puntual. Social Democrático por 20 minutos. Tiene la palabra la diputada Cisneros, doña Pilar. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, don Nogui, ¿cómo le va? Muy bien, doña Pilar, gracias. Vea, don Nogui, como muchos diputados aquí toman todo el tiempo y no le dan chance a usted de contestar, yo he retomado varias de las observaciones que han hecho los diputados y yo le voy a pedir a usted que nos las conteste, ojalá de manera muy puntual. El diputado Gilberto Campos dice que usted lo que está haciendo es intentando repartir culpas. ¿Qué contesta, don Nogui? Mire, es que la responsabilidad fiscal no es un monopolio del gobierno, es de la Asamblea y de todos los actores políticos que hoy tomamos decisiones. Dice el diputado Eli Feinza que usted toma los números sobre el crecimiento de la deuda y los manipula. ¿Qué le contestaría? De ninguna manera, aplicamos las normas de contabilidad. Pero en el ejercicio que hace él es muy interesante porque solo se preocupa del numerador y no del denominador. Si hiciese el ejercicio de dolarizar el PIB, se daría cuenta de que también crece de manera importante y entonces ahí sí podríamos tener una comparación adecuada de los datos. Don Nogui, ¿es cierto que este es un gobierno indiferente o insensible ante la pobreza y las necesidades de la gente que menos tiene? De ninguna manera. Si ustedes ven la presentación, este gobierno ha venido incrementando el pago a la caja, particularmente tiene un interés de poder avanzar en ese tema, pero también hemos venido ampliando el espacio para el gasto social. ¿Y por qué? Porque nos interesa. La pregunta que hacían, y que a mí me preocupa más, es que hoy si no bajamos el nivel de endeudamiento no vamos a crear espacio en el presupuesto de la República para poder acometer un gasto verdaderamente digamos, amplio. Desde el punto de vista del Ministerio de Hacienda, el mayor objetivo es ampliar el gasto social. ¿Y por qué es importante hacerlo? Porque resulta que tenemos un sistema que no aporta nada. El sistema tributario costarricense no cambia el índice de Gini después de haberse cobrado los impuestos. Y ahí es donde nosotros hemos dicho reiteradamente que necesitamos cambiar la forma en la cual estamos cobrando los impuestos. Por eso presentamos un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa. ¿Para qué? Para cambiar la ley del impuesto sobre la renta y que pague la gente en función de su riqueza y no a través del sistema que hoy hace diferentes estados para pagar, un impuesto a los salarios, un impuesto a las personas jurídicas, un impuesto a las empresas, un impuesto a las ganancias de capital. Todos deberían globalizarse y pagar en función de ese monto, no como existe hoy. Don Nogui, ¿es cierto que se está manipulando el tipo de cambio en favor de los resultados macroeconómicos? De ninguna manera. Nosotros creemos en la independencia del Banco Central, incluso en esta Asamblea Legislativa va a venir un proyecto de ley para excluir al Ministerio de Hacienda de la Junta Directiva del Banco Central. Ya hoy la OCDE había señalado que podría asistir con voz pero sin voto, aunque eso no está definido claramente. Este ministro de Hacienda no asiste a las reuniones de junta directiva porque cree que la independencia del Banco Central es importante para que la política monetaria también lo sea. Don Nogui, esta es una pregunta sobre la cual yo tengo una enorme curiosidad. Al terminar la administración del doctor Abel Pacheco, Costa Rica tenía un superávit total. Esto significa que gastábamos menos de lo que nos entraba. ¿Cuándo y por qué llegamos a esta crisis de una gigantesca deuda que crece con cada presupuesto? Porque es importante, don Nogui, decirle a los costarricenses que cada año el presupuesto que se aprueba aquí, el 38% sigue siendo más deuda porque usted tiene que ir a pedir prestado. ¿Qué pasó, don Nogui? Aquí hay que aclarar dos cosas. El mundo se enfrentó a una crisis en el 2008.
el estallido de la crisis inmobiliaria afectó a los diferentes países. Los países tomaron decisiones en relación de cómo podían enfrentar esta crisis. Desde mi perspectiva, el gobierno de turno lo planteó mal, porque lo que hizo fue incrementar el gasto y no tenía una fuente de financiamiento sana para poderlo hacer. Ninguno de los gobiernos siguientes pudieron aprobar una reforma fiscal que permitiera tener los recursos. Don Nogui, aquí una diputada dijo que era una ocurrencia la venta del Banco de Costa Rica, que este gobierno quiere vender justamente para pagar nuestra gigantesca deuda. La primera iniciativa para vender el Banco de Costa Rica, es importante recordar, se presentó durante la administración de José María Figueres Olsen, administración 94-98. Y yo quiero preguntarle por qué usted cree que aún hoy es una buena idea vender el Banco de Costa Rica como lo propuso Figueres Olsen. Mire, porque yo creo que la esencia de la administración es mantener aquellos activos que nos generan beneficio. Y digo beneficio porque usted puede llegar y decir que el Banco de Costa Rica paga impuestos sobre la renta. Efectivamente, paga impuestos sobre la renta. Si lo vendemos, el nuevo banco también pagará impuestos sobre la renta. Pero la esencia de esto es cómo podemos impactar la relación deuda-PIB. 1.800 millones de dólares, que fue el cálculo que se hizo preliminarmente, significaría reducir la relación, la deuda en ese monto. Y ahí tendríamos dos beneficios. El primero es bajar la relación deuda-PIB del 60%. Pero ustedes saben cuánto nos ahorra por año esos 1.800 millones. Más o menos 90.000 millones de colones. Asumiendo que no nos van a pagar renta, estaríamos teniendo un beneficio de 60.000 millones de colones. 60.000 millones de colones que podemos tener en el presupuesto de la República para responder a las demandas sociales que hoy los señores y las señoras diputadas comentan.